Hola amigos y amigas de Pulpex Trading, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. La clase que tendremos hoy será ya más un poquito más técnica y es como el punto de partida para comenzar ya a entender lo que es la estrategia PCR. De igual forma, si llegaste a este punto porque te apareció el video y solamente comenzaste a ver este video, te invito a que revises los videos anteriores si es que no lo has visto, para que puedas seguir la ruta de este entrenamiento que es completamente gratis para toda la gente que quiere aprender la estrategia PCR y por supuesto lo que son las opciones binarias. ¿Por qué soy tan tajante en el tema de seguir la clase desde el principio, como está en la playlist? Porque de esta forma ustedes podrán entender mejor y por supuesto seguir los pasos principales para que ustedes puedan seguir, para que ustedes puedan ser rentables. Bueno, una vez terminemos este curso se van a dar cuenta que todo lo que pasamos desde el inicio hasta el final, todo lo que fuimos explicando en su momento va a tener sentido y por supuesto te hará ser más disciplinado también al momento de hacer trading. Así que por eso, muchachos, los invito a los que no han visto el video, el curso gratis, a que vean desde el inicio hasta ahora, y por supuesto también a los que ya vienen siguiendo el curso desde el principio, también dejarlos invitados que se vienen mucho más videos del curso, porque la idea es que ustedes entiendan lo que es la estrategia PCR a su totalidad y con todos los puntos principales. Así que eso, muchachos. Bueno, la clase de hoy se trata de los ciclos de mercado y también vamos a estar hablando de la fractalidad. Voy a hacer un gráfico acá para ir explicando todo cómo funciona, ¿cierto? Para que se vaya entendiendo más que nada. Vamos a tirar una línea aquí para separar. La idea es que ustedes entiendan muy bien lo que vamos a ir explicando. Entonces la idea es dejar todo detallado también. Entonces, ciclos de mercado, ¿cierto? Es lo que vamos a ver hoy. Vamos a separar acá los ciclos y vamos a ir acá escribiendo cada ciclo de mercado, ¿cierto? Bueno, los ciclos de mercado los tenemos que tener presente cada vez que iniciamos en el trading, y también mencionar que solo existen tres ciclos, no existen más. Estos son, que ustedes yo creo que ya los conocen, que vendría siendo el primer ciclo, lo que es la tendencia alcista, ¿cierto? Tenemos la lateralización, o se podría decir consolidación, pero la vamos a seleccionar como lateral, ¿sí? Ciclo lateral. Y acá tendríamos el ciclo bajista, ¿cierto? Alcista, lateral y bajista. Eso vendrían siendo los tres ciclos. No existen más. El precio solo se mueve dentro de esas tres tendencias. Por el mismo motivo, una vez que ingresamos a operar, tenemos que saber como trader identificar cada ciclo de mercado, lo cual nos va a ayudar a tomar la mejor decisión al momento de operar con nuestra estrategia PCR. Por eso es tan importante conocer los tres ciclos y conocer a detalle cómo es que visualizamos nosotros en el gráfico para el momento de nosotros poder operar de mejor manera. Bueno, y cómo identificamos el ciclo, lo que es el ciclo alcista, lateral y bajista. Bueno, yo creo que la mayoría sabe, y los que no saben, obviamente acá se los vamos a explicar. No es algo complicado, es algo muy simple, y ustedes ya al momento de entrar al gráfico se pueden ir dando cuenta cuál es el ciclo o cuál es la tendencia. Por ejemplo, la tendencia alcista o ciclo alcista se identifica de la siguiente forma: teniendo máximos y mínimos más altos que los anteriores. De esta forma, la tendencia o el ciclo alcista se identifica, ¿cierto? Máximo y mínimo más alto que el anterior. De esta forma podemos identificar ya el ciclo alcista. Bueno, lo que es el ciclo bajista vendría siendo lo contrario, con máximos
Vamos a borrar, vamos a dejarlo en rojo mejor, yo creo, para ir dejándolo más identificable. Vendría siendo exactamente lo mismo, pero en contra, ¿cierto? Máximos y mínimos más bajo que el anterior. Acá podríamos identificar ya un ciclo bajista, ¿cierto? Máximo y mínimo más bajo que el anterior. Ahí podríamos identificar lo que es el ciclo bajista o tendencia bajista. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? En base a lo que nosotros vemos al ciclo, es cómo nosotros vamos a tener en consideración nuestras operaciones. Obviamente, si el precio sigue un ciclo alcista, vamos a tener más consideración que tenemos que operar siempre siguiendo, por supuesto, la tendencia a la alza, y en el ciclo bajista de la misma forma. Si el ciclo o la tendencia es bajista, nosotros siempre vamos a tener en consideración tomar nuestras operaciones siguiendo nuestra acción del precio, lo que es la tendencia bajista. Como es en el tema de la lateralización, lo que es la lateralización, bueno, no existen mínimos más altos, ni máximos más altos, ni mínimos más bajos, ni máximos más bajos, sino que se mantiene de esta forma, ¿cierto? Se mantiene de esta forma. Por eso se llama lateral, o lateralización o consolidación. Acá podríamos hacer algunas operaciones, obviamente, normalmente en lo que es, a mí se me da mucho cuando yo opero este tipo de ciclo, lo que es la reversión, por ejemplo, y también lo que es el pullback. Se me da mucho al momento de que este ciclo se rompe, se podría decir, y me da la opción para poder yo esperar un pullback y obviamente teniendo un poco más de información, seguir a la alza siguiendo el precio si es que rompe la zona y vuelve a hacer el pullback, y obviamente yo subiría con el precio también hacia abajo dependiendo cómo esté el contexto en general. Pero también se pueden operar acá muchas opciones, y lo que es la bajista y la alcista también de la misma forma, ¿cierto? Bueno, pero de igual forma también explicar en breve, así súper simple para que se vaya entendiendo un poco. Bueno, la tendencia o el ciclo alcista es netamente cuando vemos que las compras están siendo mayores. Por eso se forma la tendencia alcista, por alguna noticia, por algún precio bajo que llegó ya a su punto más bajo y se creó ya la tendencia alcista por la cantidad de compras que se generaron en ese momento, ¿cierto? Bueno, el ciclo lateral es completamente neutro, se podría decir, es donde existe una pelea entre el alcista y bajista, el precio se mantiene, sube, baja, no sé, existe una pelea entre si sube, si baja, si el precio se mantiene, existe, por eso se llama consolidación, es donde el precio se está manteniendo y no se sabe qué va a suceder. Por eso la mayoría de las personas a veces trata de no operar lo que son las tendencias laterales por el mismo tema, porque no saben si el precio va a reventar hacia arriba o va a reventar hacia abajo. Por eso más que nada las personas o los traders, algunos no toman lo que son las lateralizaciones por el mismo motivo, ¿cierto? Por el mismo motivo que sucede que hay mucho comprador y después llega a ese punto y hay mucho, vendedor, comprador y vendedor y así sucesivamente. Entonces existe un vacío ahí que no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces por eso algunos traders optan por no operar lo que es la lateralización, ¿cierto? O la consolidación. Bueno, el ciclo bajista es exactamente igual que el ciclo alcista, ¿cierto? Pero al contrario, que es donde existen muchas ventas, ¿cierto? Más ventas que compras, por eso se genera la tendencia bajista. Y normalmente pasa también en estos años que yo he operado, me he dado cuenta que influyen mucho también lo que son las noticias, cuando el precio llega a su máximo, tener en cuenta que ahí después se va a la baja. Entonces son muchos puntos también que hay que tener en consideración
que te los da la experiencia y por supuesto el transcurso del tiempo, de los meses, del año, de los años, donde tú ya te das cuenta que ya cuando empieza a haber compras es porque el precio sucedió algo o pasó algo en especial y el precio sube o el precio baja. Eso más que nada es como un pequeño detalle. ¿Por qué suceden estos acontecimientos dentro del gráfico, cierto? Y bueno, esto de las tendencias influye mucho. Yo en lo personal recomiendo que no nos pongamos a operar de inmediato cuando ejecutemos el gráfico, sino también tener presente las noticias que existen en el momento que se va a operar. Por ejemplo, no sé, hoy día el dólar, hay una noticia del dólar. Nosotros ingresamos en ese momento y nos vamos a dar cuenta que existe una vela muy grande, una vela de noticias gigante, hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo. Depende de la noticia, obviamente. Y por eso yo recomiendo en lo personal que si podemos hacer un análisis anterior a lo que es poner a operar la hora que sea, da lo mismo. Obviamente dentro del mercado, no el de OTC, ¿cierto? El mercado normal. Tener en consideración esos puntos de noticias que sí influyen, sí importan, porque me he dado cuenta mucho yo en este tiempo, se los digo, no todos lo dicen, pero las noticias sí importan y en ese momento ojalá no operen, chicos, ya que, bueno, la tendencia siempre va a ir cambiando, ustedes saben, dentro de minutos, horas, etcétera, y por ese motivo es importante también localizar lo que es la tendencia, los ciclos del mercado en este tema. Pero como se los vuelvo a mencionar y se lo reitero, el tema de las noticias es importante cuando ustedes se pongan a operar. Hay una página que se llama investing.com donde ahí ustedes pueden ver el calendario de noticias y ven a qué hora específica están las noticias del dólar, del euro-yen, el GBP/USD, ¿cierto? Etcétera. Todo lo que son los pares de divisas que nosotros vamos a usar en lo que las opciones binarias. Y normalmente las noticias empiezan desde las 4 de la mañana, 3, hasta las 10, 11, hasta las 12 aproximadamente. Y si ustedes analizan o hacen un backtesting del gráfico en la hora que se generó la noticia y ingresan al gráfico, se van a dar cuenta que justo a esa hora había una noticia y la vela se disparó o la vela bajó, cambió la tendencia, etcétera. Así que por recomendación también se los digo, muchachos, les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan ingresar al calendario en el investing.com, directo al calendario para que ustedes puedan ver la noticia y ojalá operen antes de operar. Revisen el gráfico, revisen la noticia y luego revisen el gráfico, pónganse a operar en el gráfico, obviamente teniendo en consideración lo que son las noticias de los pares de divisa que nosotros vamos a utilizar. Eso, muchachos, sí que eso es muy importante tenerlo en consideración más que nada, porque pasa y nadie lo dice, pero pasa. Así que eso, recargarlo. Bueno, ya explicando un poco lo que son los ciclos, vamos a pasar al gráfico para ir viendo algunas tendencias, algunos ciclos de mercado que nosotros vamos a ver normalmente en el gráfico, ¿cierto? Bueno, y como nosotros ponemos en práctica todo lo que son los ciclos, acá estamos ya en el gráfico, ¿cierto? Estamos en lo que es OTC, un mercado regulado por el broker. No todos lo operan. Yo siempre he recomendado que si vamos a operar un mercado OTC, siempre darnos cuenta si es que ha cumplido anteriormente algunas partes de la estrategia. Por ejemplo, no sé, una reversión, se podría decir. Aunque acá las velas son muy pequeñas, pero de igual forma está cumpliendo. Podría ser acá una continuidad. Aunque la zona igual era fuerte, pero la rompió y bajó y siguió una continuidad, porque rompió con menos del 50%, entonces no se considera pullback, aunque sí existe la posibilidad de pullback, que lo voy a explicar más adelante con las variantes correspondientes. Pero eso más que nada, si quieren operar OTC, obviamente siempre les recomiendo a todas las personas que quieren operar OTC que vean si se vienen cumpliendo la estrategia anteriormente, y si se viene cumpliendo, ya tenerla en consideración para poder aplicarle
y poder hacer trading en ese mercado, ¿cierto? Que es regulado por el broker. Bueno, entonces, como mencionaba anteriormente, los ciclos nosotros es fácil. Por ejemplo, yo aquí estoy en el gráfico y aquí yo puedo tirar una línea desde abajo, desde mucho más abajo, no sé, acá un ejemplo, y sé que la tendencia obviamente es alcista, ¿cierto? Visualmente igual se nota. Ustedes pueden tirar la tendencia marcándola para que le acomode más. Después obviamente no es necesario que la marquen. El tiempo y la experiencia los va a hacer que lo vean automáticamente, no van a necesitar marcar nada. Pero en este caso, como están recién las personas o los que ya están avanzados, eso es más que nada para ir identificando lo que son los ciclos alcistas y bajistas. De hecho, si yo me alejo más, acá tengo la tendencia alcista, ¿cierto? Vamos a volver acá. Acá yo podría marcar, ¿cierto? Si el gráfico no tuviera, el gráfico está más hacia adelante, yo podría, obviamente, ejemplo, marcar acá que la tendencia ahora es bajista. Y me baso en lo que veo en el gráfico, obviamente siguiendo el ciclo bajista. Vamos a ver si encontramos una lateralización. Acá se podría dar una lateralización. También podría marcar, no sé, ejemplo, si están recién, que existe una lateralización acá. Yo no tengo, suponiendo que no tengo más que nada esto, ¿cierto? Acá obviamente tengo una tendencia bajista, ¿cierto? Pero si esto lo tengo acá me muestra una tendencia bajista, el gráfico sigue avanzando y acá ya prácticamente empieza la lateralización. Y yo aquí ya sé que existe una lateralización. Entonces esa es la forma de identificar lo que son los ciclos, ¿cierto? Pueden tirar una línea, pueden ya aprendérselo visualmente. Es como un poco más para explicarle cómo es. Acá, por ejemplo, el gráfico va hasta acá. Y acá yo digo visualmente que ya viene una tendencia alcista, ¿cierto? Bien, va subiendo. Acá existe una pequeña lateralización que también se podría haber tenido en cuenta al momento de operar. Y así sucesivamente. Y ustedes dirán, bueno, por la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta en qué parte o en qué sector yo debo operar realmente? Por ejemplo, si el gráfico comienza así, ¿cierto? Yo no puedo operar ahí, obviamente. Tengo todo encima, en pantalla. Y eso no es recomendable. Ustedes tienen que tener el esquema completo. El esquema, el gráfico completo para que ustedes puedan saber cómo viene el contexto de todo. Es súper importante tener el contexto de todo lo que está sucediendo afuera del gráfico. Tampoco es necesario operar acá, por ejemplo. Y eso es lo que voy a explicar ahora. Eso lo voy a explicar ahora y eso vendría siendo el siguiente temita. Ya les expliqué ya lo que era el ciclo alcista, bajista y por supuesto lateral, que yo creo que la mayoría lo entendió, que la mayoría sabe, y los que no saben, espero que lo hayan aprendido. Si tienen duda o cosas por el estilo, me escriben en los comentarios y yo voy a estar respondiendo si tienen alguna duda de los ciclos. Bueno, siguiendo un poco ya el tema de lo que es el ciclo alcista, lateral y bajista, el otro punto a tener en consideración para operar nosotros lo que es el PCR es ocupar lo que es la fractalidad. Bueno, en el tema, si ustedes buscan en Google fractalidad, puede que le aparezca a la fractalidad obviamente en binaria. Si buscan obviamente fractalidad en binaria, aparezca, no sé, dos formas de fractalidad. Una que es lo que son las velas en sí, lo que son los colores, o también existe la fractalidad que nosotros vamos a nombrar ahora, ¿cierto? ¿A qué me refiero con lo de la vela? Nosotros no vamos a tocar el tema de la vela, pero normalmente lo que es la fractalidad en vela se ocupa normalmente con lo que es la fuerza de la vela. Voy a explicar esto. Nosotros no vamos a ver esto, pero para que lo entiendan de igual forma. Un ejemplo.
La fractalidad que les menciono es esa. Verde, roja, o sea, roja, verde, ¿cierto? Roja, verde, velas así. Esa es la fractalidad que puede que aparezca en Google si buscan información sobre la fractalidad en el trading. Es una vela roja, una vela, y se repite así sucesivamente. Puede ser varias, pocas, depende. También puede ser dos rojas, una verde, dos roja, una verde, dos roja y así sucesivamente. Ese es un tipo de fractalidad. Y el otro tipo de fractalidad, que es el que vamos a ver nosotros, es la fractalidad en el tiempo o minutos, horas o etcétera, que es donde vamos a operar nosotros. Bueno, ¿cómo se define la fractalidad que vamos a operar nosotros? La fractalidad son los distintos sectores o pedazos, se podría decir, donde vamos a analizar u operar de forma que no solo lo guiemos por un tamaño o minutos en el gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando identificamos de la siguiente forma una tendencia, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos en la parte inferior una ubicación de tiempo donde nos guiaremos. ¿Cuál es esa ubicación de tiempo? Esta que está acá abajo, muchachos. Esa es la identificación de tiempo donde nosotros nos guiaremos para operar. Eso es como el inicio, localizar, y ya a ese rango de minutos nosotros vamos a trabajar para no obviamente tener el gráfico tan grande o muy alejado. Obviamente lo podemos alejar al momento de buscar un punto o el precio objetivo o el máximo mínimo más alto, etcétera, pero nosotros nos vamos a guiar netamente en estos puntos, pero no en estos puntos que estoy nombrando yo en estos momentos, sino que aquí está en 15 minutos, me parece. Nosotros vamos a trabajar en 30 minutos. ¿Y cómo localizamos eso? De la siguiente forma, ¿cierto? Nos venimos acá al gráfico, ¿cierto? El gráfico, por ejemplo, aparece así. Ejemplo, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Retrocedemos, ¿cierto? Retrocedemos hasta llegar a los 30. Si se fijan acá abajo, tengo 22. Voy a seguir. Todavía están 15 minutos. Acá llego a los 30. No sé si se dieron cuenta. Ahora esto ya cambió. Esta vendría siendo la forma que tenemos que tener en pantalla para operar, donde vamos a ver el gráfico. Aquí ya estamos a 30 minutos. Acá es donde tenemos que operar. Por ejemplo, ¿cómo llego a ese punto? Si tengo el gráfico así, le hago zoom, ¿cierto? Obviamente si estoy acá, trato de que quede lo más a ras posible al centro, donde se está generando la vela siguiente. No acá, porque acá no sirve, tiene que ser siempre acá al inicio. Subimos. Si se dan cuenta, acá abajo cambió a 15 minutos. Al momento que cambia, yo retrocedo y ahí es donde debo operar. Dentro de los 30 minutos, ¿cierto? Vamos a hacerlo de nuevo, ya que esto es un punto de igual forma que hay que tener en consideración al momento de operar. Sobre todo la tendencia que vamos a localizar. Entonces vamos a retroceder, ¿cierto? Vamos a seguir, avanzamos. Están en 45 minutos, retrocedo una y ahí es. Cuando retrocedo una, por ejemplo, ahí es cuando es. No acá, ni acá, ni acá. Siempre llegamos al 45 o a los 15 minutos y ahí retrocedo una y ahí debería ser donde voy a operar yo, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengo 30 minutos y el gráfico también está muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Subo. Ahí cambió a 45 abajo. Si se dan cuenta, voy a marcar a 15 minutos, perdón, que aquí dice 45, pero 30, ¿cierto? 45, ya estamos a 15 minutos. Entonces, ya estando en 15 minutos, yo le doy con el rodillo del mouse hacia atrás, ¿cierto? O si no, le puedo dar acá en zoom out y me deja a 30 minutos. Y aquí es donde yo voy a localizar la
tendencia, ¿cierto? Por este punto, antes de operar, sería como lo recomendable el tema de la fractalidad. Revisar que esté a 30 minutos y que podamos tener el gráfico obviamente a tope para poder seguir la opción de tener la tendencia en general. Pero de igual forma yo les recomiendo, muchachos, si pueden ejecutar el investing, que voy a dejar abajo el link del calendario, tener en consideración de igual forma la noticia, en qué momento va a estar, para que ustedes no operen en esos minutos. Ojalá 5 minutos antes no operen, 5 minutos después tampoco, porque dentro de ese rango es cuando el precio se empieza a mover. No sé si la noticia dice a las 7, no operemos 5 para las 7 ni a las 7:05, porque dentro de ese rango va el precio. Puede que el precio suba por una noticia o que el precio baje y va a estar muy inestable, y esperamos un poco que se mantenga tranquilo y ahí podríamos seguir con nuestra estrategia. Eso se los dejo como recomendación. Entonces, para proseguir con lo que les menciono, acá es donde nosotros deberíamos operar, ¿cierto? Teniendo esta visualización que tengo acá en pantalla. Ese vendría siendo la fractalidad que vamos a ocupar nosotros, teniendo en consideración los 30 minutos en la numeración de tiempo que tenemos abajo, ¿cierto? Acá es donde nosotros vamos a iniciar, donde nosotros ya sabemos lo que es un ciclo alcista, lateral y bajista, y acá nosotros es donde vamos a comenzar a marcar nuestra tendencia, ¿cierto? Aquí es donde nosotros vamos a empezar a identificar. Por ejemplo, lo que estoy viendo yo es que acá esto iba a la alza, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que la tendencia está siendo bajista. ¿Por qué? Porque los mínimos y máximos son mucho más bajos que el anterior. Por eso yo veo que ya aquí la tendencia está cambiando, siendo que acá la tendencia sigue subiendo, pero acá, si me doy cuenta, ya rompió y ya empezó a ir a la baja lo que es la tendencia o el ciclo bajista. Vamos a ver si encontramos otro gráfico. OTC. Abrí el mismo. Vamos a otro. O veamos otro que esté aquí. Este se podría decir, veamos, acá tenemos, por ejemplo, acá está a 15 minutos, retrocedo una y ya tengo acá a 30 minutos. Y aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? En este ejemplo, que estoy viendo, ¿cierto? A 30 minutos. Estoy viendo una tendencia bajista, ¿cierto? Netamente bajista. Y se localiza muy fácilmente. Vamos a ver qué tenemos acá. Acá ya tenemos un cambio de tendencia. 45 bajo hasta 15 minutos. Bajo y ya lo tengo a 30 minutos. Aquí me parece que se está subiendo la tendencia. Habría que esperar un poco, ya que venía de una tendencia bajista, pero puede estar comenzando ya a cambiar, si se dan cuenta. Acá ya fue más alto, después acá fue más bajo y acá ya comenzó a subir de a poco. De igual forma este mercado está cerrado, entonces está siendo muy volátil. Si se dan cuenta, las mechas son muy altas. No sé si se entiende el ejemplo de la fractalidad, muchachos. Yo de igual forma, cuando inicio o cuando iniciaba en PCR, llegaba a este punto y para buscar el mínimo me alejaba obviamente y buscaba, no sé si acá no tenía nada de información, alejo el gráfico y busco la zona de compra más cercana, que vendría siendo esta zona. La marco, me alejo y vuelvo, pongo alarma, un ejemplo, y vuelvo ya a los 30 minutos
esperando que se cumplan todas las reglas que estoy usando del PCR. A ver, ahí está, ¿cierto? Y ahí ya tengo a 30 minutos y puedo esperar. Así es como funciona la fractalidad, muchachos. No es nada complicado, solamente darse cuenta que debemos operar en 30 minutos, tener el gráfico en 30 minutos, y obviamente si queremos buscar precio objetivo, o por ejemplo acá podemos manejarlo y revisar mucho más atrás cómo viene el precio. Eso es más que nada, muchachos, no tiene nada de complicado lo que es la fractalidad. Es súper simple. Creo que no merece mayor explicación. Pero sí, al momento de operar, tenerlo considerado para tener el gráfico con mayor visibilidad al momento de operar, muchachos. Y como les menciono, les voy a dejar abajo en el detalle, en el link del video, el link directamente al detalle del calendario de noticias de Investing, donde ustedes van a poder revisar en qué momento operar, en qué momento no, y qué momento están más tranquilo el mercado, para que no tengan problemas y no se lleven una sorpresa de una vela mayor o que una vela de noticias, etcétera. Porque eso no lo explican mucho en los otros videos, y yo se los digo que realmente tiene mucha importancia. Así que, muchachos, eso más que nada. Estos fueron los ciclos de mercado, algo simple, sencillo, me imagino. Fácil de entender. Lo que es la fractalidad, solamente que operen a 30. Ya les mencioné cómo hacerlo. Si llega acá a 15, volvemos una atrás y ya se crea a 30, y así sucesivamente. Y luego podemos marcar una línea con la tendencia y seguir la tendencia o el ciclo bajista, siendo si es que es bajista, si no alcista, etcétera. Eso más que nada, muchachos, lo que es el ciclo y la fractalidad. Ya en el próximo video que se viene vamos a estar topando un poquito más lo que es el PCR, lo que es el pullback, continuidad y por supuesto la reversión, donde vamos a estar mostrando, explicando también cuáles son sus variantes, porque existen variantes en el pullback, también en la continuidad y por supuesto también en lo que es la reversión, y también por supuesto el agotamiento, que lo estamos ahí agregando como un anexo, un detalle, si es que a alguien le interesaría también operar lo que es el agotamiento. Así que eso, muchachos, me despido hasta el próximo video de este curso gratuito de la estrategia PCR. Nos vemos.